hermanos, qué bueno, hemos cantado al Señor esta noche. Quiero llevarlos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses esta noche, en el capítulo 1, y quiero que veamos algunas cosas muy interesantes que menciona el apóstol Pablo esta noche. Colosenses capítulo 1, versículos 9, y vamos a leer hasta el versículo 11 esta noche. Siempre que hablamos del apóstol Pablo, hablamos de un hombre con una vida espiritual llena de Dios, con una vida llena de frutos, con una vida llena de visión, una vida de oración, una vida de preocupación espiritual por sus hermanos en Cristo. Y el apóstol Pablo creo que es uno de los hombres más sobresalientes en todo el Nuevo Testamento, por ese coraje que él tenía y también por esa conversión tan especial que Dios hizo en él. Pero esta noche quisiera resaltar cómo es la preocupación siempre del apóstol Pablo por sus hermanos en Cristo y por la iglesia de Colosa. Y miren lo que la Biblia nos dice en los versículos 9 hasta el versículo 11. ¿Están conmigo, hermanos? Miren lo que el apóstol dice esta noche. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cuando veo estas palabras del apóstol Pablo, yo puedo ver cómo Pablo abre su corazón para con su iglesia, para con sus hermanos en Cristo. Y cuando pienso en esto, pienso que cada uno de nosotros, como él lo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, ¿alguien recuerda que dijo en 1 Corintios 11, 1? Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si Pablo hace este desafío a la iglesia de Corinto, es para que lo imiten en sus acciones espirituales para con Dios y para con sus hermanos en Cristo. Y yo creo que nosotros también somos llamados a ser imitadores de un hombre como Pablo, para tener conciencia y compasión e interés en nuestros hermanos en Cristo. ¿Cuál es el interés del apóstol Pablo? Yo creo que el apóstol Pablo hace una oración maravillosa por sus hermanos. En el versículo 9 dice el apóstol Pablo: por lo cual nosotros también, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Estamos hablando de una oración persistente, de una oración constante, de una oración, hermanos, que persevera hasta que los hermanos en Cristo lleguen al propósito del cual el apóstol Pablo está hablando. Me gusta porque él dice que desde el día en que los escucharon, no cesaron de orar por ellos. Qué importante, hermanos, es la oración para cada uno de nosotros. Hablamos de un Pablo que tenía una oración de intercesión por sus hermanos. Y es aquí en donde yo necesito que prestemos mucha atención. Muchas veces, hermanos, no sabemos las debilidades, los problemas, las circunstancias que nuestros hermanos en Cristo están atravesando, no solamente aquí en la iglesia, sino en otras partes del mundo. Por eso, desde el momento en que escuchamos que alguien se convierte a Cristo, nuestro deber debe ser el mismo interés del apóstol Pablo: una intercesión con perseverancia, con consistencia. Una oración de intercesión en la cual ponemos a estos nuevos hermanos en Cristo para que caminen con Dios, para que crezcan con Dios, para que su fe se fortalezca, para que ellos tengan sabiduría de Dios, para que ellos puedan entender que si se salen del camino de Dios no van a encontrar nada bueno, pero que estando en el camino de Dios, si ellos perseveran en el camino de Dios, las cosas van a ser diferentes. Una oración de intercesión. Y cuando hablamos de esto, hablamos de una prolongación de la oración.
Muchas veces, hermanos, somos faltos en oración, A veces hay situaciones de hermanos, como dije antes, que no nos damos cuenta de sus situaciones. ¿Sabe? Muchas veces tenemos problemas y no es que seamos especialistas en decir que siempre todo está bien, pero generalmente preferimos decir que todo está bien, aunque las cosas vayan mal. Porque en realidad muchas veces, dígame, ¿quién nos puede ayudar a usted en medio de los problemas? Yo sé que humanamente hay hermanos que podemos ayudar de alguna manera, pero hay problemas en los cuales nadie le puede ayudar a solucionar sus problemas. Una enfermedad dura en su cuerpo, ninguno de nosotros, ni aún los médicos, solo Dios. Una situación económica pero fuertísima. Quizás podríamos cooperar y hacer algo, pero eso quizás no va a solucionar su problema. El único que lo va a hacer es Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de la intercesión de nuestras oraciones. Orar por los hermanos en Cristo. Orar para que Dios los bendiga, orar para que los saque adelante, orar para que se mantengan firmes en su relación personal con Dios, orar para que los problemas no le tumben, no lo tiren, orar para que los problemas no pongan en duda su convicción de fe en las promesas de Dios, orar para que ellos, hermanos, maduren en medio de los problemas de la vida. Por eso Pablo me gusta como dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, de hermanos y hermanas, aún de nuestra iglesia, que muchas veces en las semanas de oración vienen y comparten sus peticiones? Y es ahí en donde nos damos cuenta que están orando por esto, están orando por lo otro. Muchas de nuestras hermanas están orando por sus esposos para que se conviertan. Y yo creo que es una petición tan preciosa que toda mujer que es cristiana y su marido no es cristiano deben hacer día con día, y que todo hombre cristiano y su esposa no es cristiana, orar y orar, pero una oración, hermanos, como la cual el apóstol Pablo está diciendo, no cesamos de orar por vosotros. Cuando Pablo dice no cesamos, ¿de qué nos habla? Pues nos habla de esa perseverancia en la oración. Hermanos, no nos cansemos de orar por aquella petición que tenemos en las manos de Dios. Si usted está orando para que su cónyuge se convierta, siga orando, siga orando. Pero usted podría decir, pero ya pasé orando 10 años y no veo nada. ¿Cuál es la respuesta? Siga orando. Pero ya pasaron 48 años. Siga orando. Dios se complace de las oraciones persistentes, no tanto de las oraciones de emergencia, porque a mucha gente le gusta hacer oraciones de emergencia, que solo en el momento de la necesidad, y se basan en Jeremías 33:3. Clama a mí que yo te responderé. Y un terremoto o una oración de emergencia, Dios líbrame y libra a mi familia, ¿qué? ¿Y después qué? O te viene una situación que golpea de veras, golpea tu vida, y entonces Dios, sácame de este problema, y son oraciones de emergencia. Pero más que oraciones de emergencia, el apóstol está hablando de una oración que persevera hasta llegar al objetivo principal. Si usted está orando por un buen trabajo y cambiar de trabajo, hermano, y Dios no le responde todavía, usted siga orando, siga orando. El tiempo sabrá, nos dirá si esa fue o no la voluntad del Señor, o si simplemente Dios nos dijo, no, espérate tanto tiempo. No lo sabemos, pero nuestra responsabilidad día con día es orar y orar hasta alcanzar lo que hemos trazado en nuestra vida como hijos de Dios. No cesamos, dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros. Qué lindo sería que en nuestra iglesia nos dijéramos allá el fin de semana, en el momento del saludo, que nos dijéramos, ¿sabe qué, hermano? Estuve orando por usted. O ¿sabe qué, hermana? Estuve orando por usted. No sé sus necesidades, pero Dios puso en mi mente, Dios puso en mi corazón orar por usted. Y yo creo que cuando alguien nos dice que ha orado por nosotros, hermanos, es un gran alivio. Sabemos que no estamos solos en este camino, que no estamos solos, que como cuerpo de Cristo, que como iglesia del Señor, tenemos a alguien que nos está respaldando con nuestras oraciones, con sus oraciones. ¿Y saben por qué somos guardados muchas veces? Por las oraciones de hermanos que ni nos damos cuenta que están orando por nosotros.
Así que, hermanos, Pablo nos invita a una oración, hermanos, una intercesión, pero no de emergencia, sino una oración que sea capaz de mantenerse y mantenerse y mantenerse hasta realizar el propósito por el cual está orando. Dice el apóstol también aquí, en la segunda parte o tercera parte del versículo: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora Pablo está diciéndoles que también está orando para que ellos sean colmados de conocimiento, para que hagan la voluntad de Dios. ¿En dónde encuentro yo la voluntad de Dios? En su palabra, en su palabra. Pero sabe, hermano, muchas veces nos hace falta fuerza para hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces no es fácil hacer la voluntad de Dios. Muchas veces no es fácil cuando Dios nos pide que hagamos algo y nuestra naturaleza humana quiere ir por otro lado, pero Dios nos está indicando que vayamos por otro lado. Y a veces, hermanos, como dice el mismo Pablo, hay una batalla interna, un conflicto interno entre nosotros, entre el hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de Dios. Pero Pablo está orando a Dios para que ellos tengan un conocimiento pleno, que sean colmados del conocimiento, para que hagan la voluntad de Dios. Siempre que usted vaya a este libro maravilloso que es la Biblia, piense que Dios no nos ha dejado sin conocimiento, porque aquí está la Biblia, aquí está la palabra. Muchas veces, si nosotros nos desviamos del camino, no es por falta de conocimiento, sino por negligencia espiritual en nuestras vidas, o simplemente porque nuestra tendencia humana es más fuerte que el conocimiento de hacer la voluntad de Dios. Yo creo que deberíamos estar dispuestos día con día a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es el ejemplo número uno de hacer la voluntad del Señor? Jesucristo. El Señor Jesucristo. Recuerden el huerto del Getsemaní. Él no quería morir. Pues, ¿quién quiere morir? Nadie quiere morir. Aunque el Señor sabía que el propósito por el cual Él había nacido y por el cual se había encarnado como hombre, su propósito era morir por nuestros pecados y cargar la cruz. Pero me pongo a pensar en aquellas palabras cuando el apóstol les dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínense la desesperación emocional, la carga psicológica que el Señor Jesucristo tenía antes de morir. Sabía que la tortura no iba a ser fácil. Los clavos en sus manos, en sus pies, los vituperios de la gente, la blasfemia de la gente. Jesús sabía que la situación iba a ser bien complicada. Y cuando estaba ahí orando en el huerto del Getsemaní, dice la Biblia que lo que le pedía al Señor, que era: Señor, yo no quisiera, decía Jesús, que esto pase, pero Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Y yo creo que eso es lo más importante en la vida de un cristiano: querer hacer la voluntad de Dios. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Como Pablo tenía este corazón para pedirle a Dios en su oración, para que sean colmados de conocimiento, para que hagan la voluntad de Dios. Ustedes y yo deberíamos de orar todos los días por nuestra iglesia y decirle al Señor: Señor, bendice al pastor, bendícelo para que haga tu voluntad, bendice a los líderes, bendice a los diáconos, bendice a los hermanos, a las familias, a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Bendícelos con conocimiento para que hagan tu voluntad. El conocimiento de Dios nos lleva, hermanos, a caminos correctos. La Biblia dice en el libro de los Salmos: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final es camino de muerte. Pero con un conocimiento de Dios, con un conocimiento basado en su palabra, yo creo que las cosas son diferentes. En lugar de tomar un camino de muerte, tomamos un camino de vida, un camino de frutos, un camino de prosperidad, un camino en el cual Dios nos coloca, pero con su conocimiento. Y esto es solo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo necesitamos hacer esta oración de Pablo? Y continúa Pablo diciendo
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y qué más dice? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría para situaciones específicas en la vida. Muchas veces, hermanos, a veces no encontramos la salida para ciertas cosas. Necesitamos sabiduría del Señor, sabiduría del cielo. Necesitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestros pensamientos y que el Espíritu Santo tome control de la dirección de nuestra vida. Que Él coloque nuestros pies en el camino en donde debemos caminar para tomar decisiones sabias. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando tenemos temor al Señor, téngalo por seguro que no careceremos de sabiduría. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Es un libro que deberíamos de leer todos. Léalo en 15 días o en un mes. Un capítulo diario en un mes. Usted ha leído el libro de Proverbios. Y usted se va a dar cuenta cómo el libro de Proverbios nos nutre, nos llena de sabiduría práctica para la vida. Y por eso Pablo está pidiendo para que estos hermanos tengan sabiduría para situaciones específicas. Y por último, en el versículo 10, ¿qué dice el apóstol Pablo? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Después de pedir, hermanos, conocimiento y después de pedir sabiduría para ellos, ahora Pablo pide una cosa más. Les pide que tengan una conducta recta. Una conducta recta. Por eso dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿No cree usted que Dios se agrada de que le agrademos? ¿No cree usted que Dios se agrada de que llevemos una conducta digna de lo que es el Evangelio? Y allá el mismo apóstol Pablo nos va a decir en la carta a los Efesios, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, sabiendo, dice el apóstol Pablo, que el día del Señor se acerca, porque los días son malos. ¿Qué nos pide Dios a través del apóstol Pablo esta noche? Que tengamos una conducta recta, que nuestras acciones vayan en relación y en acorde a lo que profesamos en Cristo Jesús. Si hemos dicho que Cristo ha cambiado nuestra vida, y si hemos dicho que Él mora en nosotros y que Él nos ha dado sabiduría y nos ha dado conocimiento de Dios, entonces ahora Pablo está rogando para que anden como es digno, agradándolo en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No nos estanquemos en el conocimiento de Dios. Cada día, hermanos, procuremos crecer y crecer y crecer y crecer más en el conocimiento de Dios. No nos quedemos en el nivel en donde estábamos hace 6 meses, hace 1 año, hace 5 años. Nuestro propósito, según el apóstol Pablo, es cada día crecer y crecer en el conocimiento de Dios, pero también nos pide que vivamos con una conducta que agrade y glorifique el nombre de Dios. Jesucristo una vez les dijo a sus discípulos y a los fariseos también, les dijo, por sus frutos los conoceréis, y que todo árbol se conoce por sus frutos. Y si Dios pide que llevemos frutos, nosotros ya sabemos cuáles son los frutos que debemos llevar. ¿Cuáles son los frutos que debemos llevar? Del Espíritu. Amor, muy bien, ahí están los 9 frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cuando nosotros somos llenos de esos frutos, hermanos, hay paz en la casa, hay paz con los hijos, hay paz en la iglesia. Imagínense si toda la sociedad mundial se llenara de los frutos del Espíritu Santo, hermanos, seríamos una sociedad maravillosa. Bueno, ya estaríamos en el cielo, diría yo. Porque solo en el cielo estarán aquellos
que han llevado esa vida piadosa, esa vida con esa conducta llenas de los frutos del Espíritu Santo. Imagínense una sociedad que camina en amor. No estaríamos hablando de odio, de violencia, de desprecio, de indiferencia. Mire cómo está México y muchos países allá por ejemplo, en Siria, con estos coches bombas que explotan a cada rato y matan tanta gente. Solo México tuvo más de 300 personas, creo, la semana pasada. ¿Alguien recuerda si vieron las noticias? Pero fueron cientos de personas muriendo cada día, día con día, día con día. Si hubiera amor, las cosas en el mundo fueran diferentes. Aún las cosas en la familia serían diferentes. Las cosas en la iglesia serían diferentes. Las cosas en el trabajo serían diferentes. Porque todo sería basado ¿en qué? En el amor, en el amor, en el amor. Y el amor es la clave para vivir una vida en buenas relaciones. Imagínense, mas el fruto del Espíritu es amor. Imagínense que todos anduviéramos con gozo, que nadie anduviera en frustraciones, que nadie anduviera haciéndonos mala cara, que siempre irradiáramos el gozo de Dios. El gozo de Dios aquí con los hijos, en la familia, en la iglesia, cuando nos encontramos, que nos demos un abrazo lleno de gozo. No un abrazo con hipocresía, con indiferencia y lo voy a abrazar porque ni modo me lo encontré. Sino un abrazo con calor espiritual, con calor de Dios. Una sonrisa no de compromiso, porque bien se nota cuando la gente saluda por compromiso. Y yo lo noto, pero así, hermanos. Cuando hay saludos por compromiso, cuando la sonrisa no es sincera, cuando el abrazo no es sincero, cuando me están abrazando y siento que la puñalada por todos lados en la espalda, uno lo sabe. Por eso es que qué lindo sería si experimentáramos el amor, el gozo que viene de Dios, que al levantarnos en la mañana, en lugar de levantarnos todos frustrados, ¡ay, qué calor! Y que no sé qué, me dan ganas de irme de este mundo. Eso ya sería lo último, hermanos. Imagínense, me dan ganas de irme de este mundo y dejar a este viejo y dejar a estos hipotes, estos hijos malcriados, irreverentes, que esto y lo otro. Qué lindo sería si nos levantáramos con gozo, si nos viéramos con gozo, si hiciéramos las cosas con gozo. Y es lo que Pablo dice, que llevemos frutos, y no hay nada más lindo que llevar los frutos del Espíritu Santo: el amor, el gozo, amor, gozo, la paz. Imagínense que no hubiera conflicto en el mundo. Sería maravilloso, hermanos. Miren, mucha gente conflictiva en los freeways. No sé si vieron un video de hace como un mes o 2 meses. En el freeway, que se agarran a golpes, se bajan de los carros y que se lanzan y que de repente se mete el otro contra una sola persona. Y yo no sé qué reclamo hubo, si el otro pasó, qué sé yo. Pero ¿qué justifica un pleito de esa naturaleza? Nada. Mire, lo mejor, cuando usted vea que hay gente conflictiva, usted desvíese. Yo he manejado en el freeway, y cuando he manejado en el freeway y veo gente así, pero que de plano no lleva la paz de Dios, ni el gozo, ni que conoce el amor de nada, yo dejo tranquilo, dejo que se vayan. Y allá me pierdo. Algunas veces he cometido el error como de corresponder. Y créame que no me he sentido bien. Porque a veces cuando le sobrepasan a uno y se le quedan viendo y uno dice, no, pues mi carro tiene 1000 caballos de fuerza. Y que nos vamos. Y ahí vamos. Y de repente, después yo reacciono y digo, ¿y si esta persona hubiera llevado una pistola? ¿O qué si en verdad se le ocurre atravesarle su carro? No valía la pena. Hace unos meses venía yo en el freeway bajando aquí en la 210. Y pues un muchacho loco que me hace unas señas con la mano. Y que lo sigo, hermanos. ¡Qué locura! Hasta aquí a Huescovina, desde allá. Y que me le ponía la parte. Y había mucho tráfico. Y él tenía como temor porque también se desviaba. Yo no sabía que nos íbamos a encontrar en el alto de aquí, en Huescovina, por donde trabaja Mirna, en el mejor lugar, ahí en Chase. Ahí nos encontramos. Y nos quedamos viendo cara a cara. Pero el muchacho era güero. Se ponía tan rojo,
Y yo cuando llegué a la casa, yo le conté a Mirna y a la niña lo que había pasado. Y después yo pensé, ¿qué tal si este muchacho en realidad? Porque yo no voy a ser un loco, pues ni siquiera pistola, ni siquiera como Pedro Navaja, ¿me entiende? Nada de eso. ¿Y qué tal si este muchacho va en serio y hace una locura? ¿Y todo por qué? Por no reaccionar con el fruto del gozo, del amor y la paz. Cuando uno se encuentra en estas cosas, es mejor olvidarse e ignorar y seguir adelante. Antes iba mucho al subcentro de Los Ángeles, estuve año y medio colaborando con ellos como pastor. Y después del servicio allá en Valledupar me iba para allá a predicar a la 1. Y siempre, generalmente, me encontraba con personas así raras, locas y todo. Y aprendí la lección, que mejor en lugar de poner mi pie en el acelerador, mejor lo quito y me cambio de carril y me olvido del asunto. Pero hay gente que lo provoca a uno, hermanos. Y uno ya ve que lleva esa naturaleza golpeadora, esa naturaleza de que a mí nadie me hace nada. Y el que me las hace, me las paga. Y uno lleva esa actitud, ¿no? De desafiar también, ¿no? ¿Y por qué no voy a dejar? Y yo soy como Tarzán. Y yo soy yo. Y a veces nos va mal por no aplicar los frutos del Espíritu Santo. Y Pablo está hablando de que esta gente obtenga una conducta recta, una conducta llena de los frutos del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, hermanos. ¿Cómo necesitamos la paciencia? ¿No es cierto? Día con día, día con día. Paciencia con nuestros hijos que se tardan 3 horas en alistarse y salir de la casa. ¿Qué tanto harán, hermanos? Sobre todo las mujeres. ¿Qué tanto harán? Más de 2 horas para cambiarse. Y uno se baña, come, hace ejercicio, hace esto, y todavía no están listas. Dios mío, ¿qué pasa? Paciencia. Pero a veces la paciencia uno dice, no, ya, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Pero paciencia. Necesitamos paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, el ser buenos, el ser tolerantes unos con otros. Y al final, hermano, créanme que Dios bendice cuando llevamos y damos a conocer los frutos que Pablo está diciendo. Frutos que se convierten en conducta recta en la vida de cada hijo de Dios. Así que Pablo pide por 3 cosas. Número 1, pide para que sean colmados del conocimiento de Dios, para que hagan su voluntad. Pide por sabiduría, por situaciones específicas. Pero también Pablo pide para que tengan una conducta recta. Y termino con lo que dijo el apóstol Pablo. 1 Corintios 11:1. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias esta noche una vez más por tu amor, una vez más gracias por tu palabra, una vez más gracias porque nos permites venir a tu casa, recibir con gozo el alimento de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres con conocimiento tuyo para hacer tu voluntad. Llénanos de sabiduría para que podamos actuar sabiamente en situaciones específicas. Y yo te pido también, Señor, que nos ayudes a demostrar los frutos del Espíritu Santo para tener una conducta recta, una conducta digna delante de los demás y sobre todo delante de ti, Señor. Te pido que nos bendiga, que nos ayudes y que bendiga nuestros diezmos y ofrendas de esta noche. Te pido que sean de gran bendición para tu obra. En el nombre de Jesucristo tu Hijo te lo pedimos todo.